Aleluya, Dios les bendiga, amados hermanos que están a través de las redes sociales. Mi nombre es Abel Rivera, aleluya, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelista, aleluya, enviado, ¿verdad?, como embajador del reino a predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Les quiero dar la bienvenida y un cordial saludo de parte de la iglesia del Camino Chero, una iglesia de amor, aleluya. Si está en el área de Florida, Winter Park, Boca, Longwood, Deltona, búsquenos por Google Maps y dese aquí la visita. Aquí estamos para recibirle, darle amor, darle café, pan, a recibirlo con mucho amor. Sí, Señor, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, como les dije, persevero en esta iglesia hace como 8 años, para la gloria y honra del Señor, sanado de la adicción, aleluya, de la pornografía, del adulterio. Gloria a Dios. Y sin fines. Y les digo, muchachos, no terminamos esta noche. ¿Qué quiero decirle con eso? Que yo soy un hombre pecador igual que usted, que es redimido por la sangre de gracias, Señor Jesucristo, aleluya, que tengo mis batallas, amigos, igual que las tiene usted, aleluya, pero algo que tengo es la esperanza en Cristo Jesús, aleluya. Qué lindo eres, aleluya. Más que victorioso, que en Él soy más que vencedor, aleluya. Que en mis días grises siempre hay una luz que alumbra el camino por donde debo ir, y su nombre es Cristo Jesús, aleluya. Amén, aleluya. En esta noche vamos a estar predicando bajo el tema: muere, crece, para dar fruto en la expansión del reino. Esto va a ser bajo el versículo de Juan 12, capítulo 12, versículo 24. Y vamos a comenzar, amigos que me oyen a través de las redes sociales y amados, a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida y de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guarda. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honra. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios. Antes de comenzar la prédica, quiero abrir con una pregunta. ¿Estamos honrando lo suficiente al Padre para que el Padre nos honre? Esa es la pregunta que Jesús declaró ahí. Así que no podemos esperar ser honrados si no vivimos una vida de honra primeramente al Padre Celestial. Hermano, los frutos en el hombre y mujer de Dios no son algo que nosotros mismos podamos autoplantar en nosotros mismos. No es algo que nosotros mismos podamos decidir cuándo crecen o cuándo mueren. Pueden sentarse, iglesia, pueden sentarse. No es algo que nosotros podemos decidir cuándo crecen o cuándo mueren. Pero sí podemos ocuparnos de fertilizar tales frutos a través de la dependencia y la sumisión en Dios y Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, y de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Como nuestro propio Señor Jesucristo dice en Juan 15:1, Jesús es la vid y el Padre es el labrador, y nosotros los pámpanos. Quiero decirle, amados hermanos, que desde antes de la fundación del mundo ya el Padre tenía el plan de labrar los terrenos. Señor, aleluya. Nosotros ya vemos la promesa que el Padre ha dado, ¿verdad?, a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero también ha traído palabra profética sobre esta casa, sobre la expansión. Desde hace mucho tiempo, antes que naciera el concepto de la iglesia del Camino Che, ya el Padre lo tenía dentro de sus planes y estaba labrando los caminos, labrando los corazones del pastor Héctor David Febro, de la pastora Dorca Cruz, de la pastora Samaria, el pastor Adrián, y de cada uno de los hermanos que nos encontrábamos aquí, aun cuando nos encontrábamos en la distancia y pensábamos que no estábamos bajo sus ojos, pero ya Él nos observaba desde antes de que hubiéramos llegado al vientre de nuestras madres, y estaba labrando tanto nuestros corazones como el camino para que regresáramos a casa. Gracias, papá. Aleluya. Gloria a Dios. El reino de los cielos no es algo que podamos manipular o podemos ver visiblemente en estos momentos,
pero sí es algo que ya está en nosotros, dentro de nosotros, espiritualmente, a través de que aceptamos a Cristo Jesús. Así como nuestro Señor nos enseñó en Juan capítulo 15, versículo 19, y dijo: vosotros no sois de este mundo. Jesús dijo en Lucas 17, 21, el reino de Dios ya está entre vosotros. Yo le digo hoy, donde está el rey, ahí está el reino de los cielos. Amén. Quiere decir Aleluya. que si Jesús habita dentro de nuestros corazones, ya el reino de los cielos está entre nosotros y dentro de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que nuestro encargo actualmente, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, es ir por el mundo, predicar el Evangelio. ¿Qué quiero decirle, hermano? Nosotros somos los representantes del reino de los cielos, no tan solo con la letra que nos sepamos, sino también como modelamos tal reino. Recuerdo que Jesús muchas veces encargó a los fariseos diciéndoles que su manera de obrar no era la representación del reino, sino que les enseñó el lenguaje del reino a través de la misericordia, de la gracia, del amor al prójimo, de atender a los necesitados. Aun cuando muchos no esperaban la sanidad, Jesús los miró con amor y fue y los sanó. Aleluya. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue algo espontáneo, no fue algo improvisado, sino que es y siempre será algo que fue voluntariamente, como debemos ser nosotros en nuestro servir, en nuestro compromiso, en nuestra lealtad, al responder a nuestro llamado, a nuestro propósito en Dios. Fijemos que la Escritura describe a Cristo como el Hijo del Hombre en Apocalipsis 1, 12 al 19, y dice que Él se encuentra en su esplendor de gloria, en el trono blanco, tal como es hoy en el reino de los cielos. El descender de Jesús a la tierra fue una contención de su poder, de su gloria, no la pérdida. Él nunca lo ha perdido. El poder, Él es el poder personificado. ¿Qué quiero decirle, hermano? Que Jesucristo tenía un propósito y era morir en la cruz. Al Cristo que tú y yo estamos sirviendo hoy día está glorificado a la diestra del Padre, en su esplendor de gloria. Si vemos a través de las predicaciones que el Padre ha estado ministrando a través del Espíritu Santo en esta casa, empezamos con que no limitemos a Jesús. Jesús ilimitado. Jesús ahora mismo no se encuentra confinado en un cuerpo humano, sino en su resplandor de gloria, en su omnipotencia, en su omnisciencia, a la diestra del Padre, sí, intercediendo por ti y por mí. ¿Qué quiero decirte, hermano? No limites a Jesús a la hora de predicar la palabra. No limites a Jesús a la hora de ver al prójimo y ver sus condiciones. No limites a Jesús ante las enfermedades. No limites a Jesús ante los afanes de este mundo. No limites a Jesús en medio de tus turbulencias, de tus tormentas, porque Jesús tiene el control de todas las cosas. Hoy Jesús se encuentra en su gloria, en su poder absoluto, y Él mora dentro de ti y le ha dado toda autoridad. Sí, Señor, aleluya. Esto es la representación de una acción voluntaria, no espontánea ni milagrosa. Es la manifestación decisiva para el cumplimiento de un propósito, no tan solo ante la humanidad, sino también ante el mundo espiritual, regiones celestes, potestades, principados, ángeles, ante el reino de Dios y de los cielos, para mostrar verdaderamente la gloria del reino, la sacrificial, la obediencia y el amor a través de Jesús como el Cordero de la expiación de pecado, como el Cristo y Rey a través de su vida y sacrificio, muerte, posterior a eso su resurrección de los muertos y vida eterna, igual para ti como para mí, los que somos hijos de Dios, embajadores del reino de Dios, como dice 2 de Corintios 5:20. ¿Qué quiero decirte, hermano? Que a través de esto el Señor nos enseñó que todo tarde o temprano íbamos a tener que morir. Y eso es lo que Jesús quiso decir en este versículo que leímos del 20 al 26, dándole el contexto al versículo 24, donde dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva más fruto. Veamos que a Jesús se le acercan los griegos. En ese momento, en el primer siglo, los griegos eran unos hombres de vasto conocimiento, que estudiaban otras culturas y andaban en lo que era la creencia de muchos dioses, hermano. Creían en muchos dioses, en el politeísmo. De esa misma manera ellos se acercaron porque les gustaba aprender de hombres sabios y filósofos, como narra, ¿verdad?, su cultura griega, y vieron en Jesús un hombre sabio que a través de sus enseñanzas estaba cambiando el mundo, así como ellos pensaron que lo hizo Platón y lo hicieron otros tipos de hombres. Y se acercaron a Jesús
Pero Jesús entendía y sabía que era el cumplimiento de su propósito y de que había llegado la hora, porque el evangelio de los reinos se estaba esparciendo a través de las naciones y ya los griegos comenzaron a mirar. Recordemos que en las cartas de Pablo vemos cómo judíos habían emigrado a Roma, a Grecia. Pues ya quiere decir que desde antes de que Jesús estuviera en el mundo, ya el Padre estaba labrando los corazones de Roma, Grecia, dando a conocer a Adonai, a Rafá, a Jireh. No era para ellos un desconocido, pero sí era un atractivo, porque veían en Jesús algo diferente. Esa es la causa de que estos hombres se acercan. Pero fíjense que ellos se acercan a Felipe y Andrés. Según pude estudiar en la cultura griega, el nombre de Felipe y Andrés provienen de nombre griego. Por eso ellos se acercaron a ellos, porque lo hallaron, ¿verdad? Lo hallaron familiar, dijeron, estos hombres tienen nombres de griego. Y se acercaron a informarle. Pero me llama la atención que son los mismos primeros dos discípulos que cuando están siguiendo a Juan el Bautista y Juan el Bautista está preparando para el camino, son los primeros que pueden observar cuando sobre Jesús viene el Espíritu Santo de Dios y cuando habló la voz del cielo del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Fueron los primeros también que le siguieron. Y en el momento que comenzaron a seguir a Jesús, Jesús les dijo, ¿por qué me siguen? Y ellos dijeron, a donde tú vayas queremos ir. Como en esta iglesia hoy día nosotros nos encontramos queriendo caminar en pos de Jesús. A donde él vaya queremos ir. Miren la enseñanza, hermano, cómo a estos dos muchachos se les presenta la oportunidad de aprender. Pero Jesús les daba su última enseñanza antes de llegar a la cruz del Calvario. Les enseñaba como discípulos en una evidencia clara, contundente, del gran yo soy. Yo soy el que creó el reino de los cielos, soy el que crea la vida, soy el que afirma los cielos, la tierra, soy el que hizo las expansiones, el que expande nuestras vidas, soy el que ante la muerte, frente al pecado, sacrifiqué en amor para la vida eterna, el que como el principio los creé luz, a mi imagen y semejanza, a la luz le he presentado y a la luz los he traído. Era el discipular del maestro en la última lección a estos discípulos. Les estaba diciendo que necesitaban morir a su ego, a su dependencia, porque ya era la hora de ir a predicar el evangelio. Exacto. Hermano, en esta iglesia se nos ha dado la expansión que vamos a vivir en la del reino de los cielos como representantes. Si no morimos a nuestro ego, si no morimos a nuestra manera de ver las cosas y no comenzamos a verlas desde el punto humano, sino espiritual, hermano, no vamos a poder atender a los que van a llegar necesitados. Por ende, vamos a limitar a Jesús. Al Jesús que te estoy diciendo que está en gloria, que tiene la capacidad de sanar, de libertar. Antes de que te levantes en juicio contra alguien, recuerda cuando Cristo te sacó a ti del lago cenagoso y puso tus pies sobre peña. ¿Habrá algo imposible para Dios? El que tú pienses que Dios no puede cambiar a alguien, es decir, que todo lo que tú has vivido en la fe es muerte. Jesús nos enseña en Juan 3:19, nos enseña que los hombres amaron más su condición actual ante Dios, más que la renovación de nuestro entendimiento por medio de la verdad y la luz que es Cristo Jesús. Como tal manera nos lo expone y refiere Pablo en la carta de Romanos 12, del 1 al 2, para que no nos conformemos con la manera de vivir en este mundo. Hermano, este mundo está afanado, este mundo quiere riqueza, todo el mundo quiere posición. Esa es la palabra. Todo el mundo quiere posicionarse entre medio de la sociedad. Todo el mundo quiere casa, todo el mundo quiere carro, y no está mal. Pero Jesús en un momento dado enseñó una moneda. Dijo al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Amén. Hoy tú ganas dinero y rápido lo primero que va a hacer el gobierno saca 1% de su cheque, porque al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pero a Dios, ¿qué es lo de Dios? Todo. La sumisión, la obediencia, la dependencia. Cuando nosotros comenzamos a depender de la palabra que tenemos aquí, esto no es tan solo para un conocimiento intelectual, sino es para vivir a través de ella. Sí, Señor. Cuando tú te la llevas bien adentro de tu corazón, sabes que esta palabra es real y va a cumplirse. No la menosprecies. No pienses que Dios se ha olvidado de ti, sino que comienza a mirar las cosas de Dios como Jesús dijo. No es necesario estar en los negocios de mi Padre. Fíjense que a temprana edad, a edad de los 12 o 16 años, Jesús se encontraba en el templo enseñando a los escribas. Y los escribas se asombraban con el conocimiento de Jesús.
y decían, ¿quién ha enseñado a este que habla con tal autoridad? Y la escritura termina diciendo, más crecía en sabiduría y gracia. ¿Qué quiero decirte, hermano? Estamos llamados a aprender de la palabra. Así como Jesús no se saltó ninguno de los pasos, sino que desde su juventud se instruyó, siendo él la palabra, que sabía lo que era la palabra. Recuerden que Jesús en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es la palabra. Y Jesús aún así, en el mundo, nos enseñó que debíamos reformarnos, aprender a través de la Escritura. Y no tan solo aprenderla, sino también enseñarla. Es por cual dice la Biblia, instruye al niño desde pequeño, para que aun cuando sea viejo no sea parte de él. Aleluya, te adoramos, Rey. A lo mejor en este punto te preguntas, ¿qué debo yo hacer, Señor, Padre nuestro? ¿Qué hago? Hoy te dice, morir, crecer, nacer de nuevo, como dice Juan 3, 5 al 6. Pues Dios nos dice, en esta hora yo haré los frutos en ti, pues también soy quien fructifica, pues siempre me he glorificado y me glorificaré. Y esta es la enseñanza de Jesús a sus discípulos en Juan 12, 27 al 28. Dice en el 27 al 28 en Juan 12, Jesús anuncia su muerte. Dice, ahora está turbada mi alma. Y que diré, Padre, sálvame de esta hora. O más para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aleluya. Miren la enseñanza que nos da Jesús en medio del propósito. Dice, ¿cómo debo orar? Le dice a los discípulos, oraré, mi alma está turbada, quita esto de mí. ¿O es para esta hora que he llegado? Cada vez que tú te sientas agobiado, hermano, que te sientas incapaz, que sientas que te está abatiendo la presión de este mundo y sus afanes, hazte la pregunta, ¿cómo debo orar? Debo orar, ahora mi alma está turbada. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. O diré, Padre, glorifica tu nombre. Esto nos da una enseñanza a una dependencia absoluta del poder de Dios. Y Dios contestó, el Padre contestó, lo he glorificado y me glorificaré otra vez. Amén. El hermano Brian nos hablaba del testimonio de su sanidad, pero la pastora Samari nos recordaba que fue por medio de la palabra del Señor y la orden que le dio a Brian que él recibió la sanidad. Y Dios le dijo a él, tranquilo, mira, yo ya me he glorificado y me glorificaré otra vez. No tomen por menos el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Bendito Jesús. Te adoramos, Rey. Esto nos hace entender unos puntos importantes. Número uno, no hay expansión sin propósito. No hay multiplicación sin propósito y crecimiento. No hay gloria sin muerte. No hay expansión sin siembra y profundidad y ensanchamiento del territorio. No hay promesas cumplidas sin compromiso. No hay obediencia y fidelidad. No hay promesas cumplidas sin compromiso, sin obediencia y fidelidad. La oración es vital para la expansión y el propósito bajo la voluntad de Dios. Y esos han sido los temas que el Señor nos ha estado trayendo semana tras semana. Hablaba el pastor Adrián sobre el momento en que Dios le dijo en Isaías a Abraham que tenía que expandirse. En el momento de expandirnos, hermano, es cuando más profundo debemos estar. En otro momento habló el pastor predicando de Jacob. Pero Jacob no fue a ver a su hermano Esaú sin que antes Dios se lo revelara en medio de oración. Miremos que él dijo, porque tú dijiste. Porque ya cuando él miró con sus ojos humanos, venían 400 hombres de guerra contra él. ¿Qué quiero decirle, hermano? Dios nos ha llamado para un propósito, pero también se van a levantar las oposiciones. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, dice la palabra. Tenemos que estar fundamentados, porque en la expansión necesitamos estar profundos. Esa profundidad, hermano, no es tan solo en lo intelectual ni en el conocimiento, sino también en la vida espiritual. Debemos comenzar a orar, hermano. En un momento dado vemos que Dios le dice a Abraham que lleva a su hijo Isaac. Isaac, cuando iba en camino al monte Moriah, dijo, Padre, llevamos todo, pero no llevamos el cordero. Y Abraham dijo,
Jehová proveerá. Santo. ¿Qué quiero decirte en esta hora? Prepara el altar aunque tú no veas el cordero. Comienza a preparar tu altar, hermano. Comienza a preparar tu corazón antes que llegue el propósito del Señor. Miremos que a Abraham se le prometió a Isaac, pero tuvo que tardarse 25 años para poderlo recibir. Dios nos ha prometido, hermano, y no estamos dando a Dios por menos, pero Dios necesita primero fianzar nuestros corazones, que estemos firmes en su promesa, porque vamos a recibir personas heridas, hermano, personas abatidas, que van a necesitar el buen consejo, pero no el consejo humano, sino el que hemos aprendido a través de la firmeza y el conocimiento de la palabra. Y eso es lo que vamos a repartir, porque imaginen, hermano, gente necesitada, teniendo necesidad y viniendo en busca de la fuente que salta para la vida eterna, y que te vean a ti abatido, cansado. Entonces, ¿qué tipo de confianza y firmeza en Cristo Jesús y esperanza le vamos a dar? Santo Dios. Para esto necesitamos enfocarnos nuestra mente, alma, corazón. Si queremos ser parte en la obediencia y sumisión y en fidelidad, profundidad para la estabilidad de la corteza. ¿Qué quiero decirte, hermano? Para esta expansión y crecimiento debemos estar en obediencia, sumisión y fidelidad, y profundizar en la palabra, no desde la exégesis, no desde lo que tú opinas, sino desde la exégesis. ¿Qué dice este texto? ¿Qué significa este texto? Profundizar en el estudio, no esperes al martes, comienza a profundizar donde nadie te ve, hermano. ¿Por qué? Porque yo, que he trabajado de arbolero para los tiempos de tormenta, me he tomado con esto. Pues un árbol de raíces profundas y hueco por dentro suele romperse a la mitad ante los vientos y las tempestades. He visto árboles grandes, centenarios, pero por dentro están huecos. Y el problema comenzó desde la raíz, cuando las hormigas llegaron a la raíz, comenzaron a calvar y a comer la raíz, comieron a comerse la corteza del árbol. Y el árbol parecía grande y frondoso, pero cuando llegó el huracán y la tormenta se partió a la mitad. ¿Qué quiero decirte, hermano? Di como dijo el salmista: oh Espíritu Santo de Dios, escudriña mi corazón y mira a ver si tienen caminos de perversidad. Porque son esas pequeñas perversidades que, como dijo Jesús, las pequeñas zorras son las que dañan la viña. Y comienzan a comernos por dentro, hermano, y cuando llegan los momentos de la tempestad, de la tormenta, no resistimos ante ella, porque ya hemos sucumbido ante el propósito de Dios. Santo. Colosenses 3, 2 dice: poner la mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales. Y este es el hermano Pablo escribiendo. Dice la Nueva Traducción Viviente: piensen en las cosas del cielo y no en de la tierra. ¿Qué quiero decirte, hermano? Es bueno trabajar. Salomón decía que a Dios le place ver al hombre trabajar bajo el sol y que se goce por lo que cultiva de sus manos. Pero, hermano, todo en exceso hace daño. Hay momentos donde Dios va a necesitar que nosotros confiemos plenamente y atendamos primeramente el conocimiento a su palabra y crezcamos, no tan solo intelectual, sino en el espíritu, en la dependencia de la palabra. Aleluya. Porque de qué valdría tú decir: Dios promete, Dios hace, y que el que está afuera te mire y vea que tú estás de carrera del agualado, pero tú no dices que Dios promete. La evidencia está cuando tenemos una postura ante lo que hemos creído. No necesitamos alardear de lo que sabemos, sino que el mismo Jesús nos enseñó que el Espíritu Santo daría testimonio de nosotros. Cuando vivimos a través de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vivimos arraizados en la promesa. Por ende, todo el mundo va a testificar que Dios está con nosotros. Me llama la atención que en un momento dado José posó en casa de Potifar, y la Escritura dice que Potifar sabía que Jehová estaba sobre él. Cuando tú vives una vida preocupada por qué va a decir Dios de ti, no fallarle a Dios, Dios va a dar testimonio de que tú eres un gran hombre de Dios. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. En Mateo 6, 19 al 20, Jesús enfatiza los tesoros en los cielos sobre las riquezas o posesiones terrenales. Mateo 6, 31 al 33, Jesús nos enseña: no te afanes por las cosas terrenales, prioriza la búsqueda del reino de Dios. Esto es una introspección clara de nuestra manera de vivir y dirigirnos en la tierra. Según el Evangelio,
de Juan 12:24, el costo del crecimiento del reino de Dios, es a nivel individual. Es morir al yo para la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. Es Jesús establecerse como un principio espiritual inalterable. No hay fruto si no muere. No hay multiplicación sin entrega. Santo De Dios. cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. ¿Qué quiero decirte? Puedes saberte muchas palabras, pero si no muere, está solo. Amén. Porque el Espíritu de Dios está contigo. Santo Dios. Número 1, te voy a dar 4 puntos. El costo del crecimiento del reino en la vida del creyente se basa, aunque el versículo habla primeramente de la muerte de Cristo y su pasión, también establece el patrón para morir todos como discípulos de Cristo. Morir significa renunciar a la autosuficiencia, rendir la propia voluntad a la voluntad de Dios. Negarse a sí mismo para obedecer a Cristo, crucificar los deseos pecaminosos de la carne, vivir para la gloria de Dios y no para la propia e intereses personales. Jesús lo confirma inmediatamente después en el versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guarda. Juan 12:26 nos dice: si alguno me sirve y me sigue a donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honra. Es una promesa afirmativa y absoluta de todo el que decida seguir al Señor Jesucristo. Santo Jesús. Esto respalda lo que Juan capítulo 12, versículo 26. Esto respalda lo que dijo nuestro hermano Pablo en la carta de Romanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estas palabras de Jesús legitimizan su doctrina y enseñanza como verdadera y único lenguaje del reino. Pues en Lucas, en el Evangelio de Lucas 9:23 dice: Jesús hablando decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué representa esa cruz? Mi muerte, mi transformación en Cristo, de alma, cuerpo, mente y corazón. El apóstol Pablo lo recalcó en Romanos 12, versículo 1, dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que se presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es mi sacrificio según el apóstol Pablo? En Efesios 5, 1 al 2, Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, y a Dios en olor gratificante. Amén. ¿Qué le quiero Aleluya. decir, hermano? Ese es nuestro propósito: amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, ser un vivo sacrificio. ¿Qué quiero decirte? Cristo lo demostró. Se entregó en la cruz y fue un honor grato ante el Padre. ¿Qué quiero decirte, hermano? A veces puede pesarte, pero lo mejor que hay es sacrificar tu vida a los pies de Cristo Jesús. Que sea un honor grato, hermano. Claro que cuesta venir los marcos, claro que cuesta estudiar en el instituto, pero observen las grandes promesas ya fluyendo de la expansión del Señor. Capacita, entrega, olvida las cosas terrenales de este mundo y prioriza la búsqueda del reino. Y yo te garantizo que todas las demás cosas se nos pueden añadir. Amén, Señor. Aleluya. La expansión del reino comienza con la transformación personal antes de impactar a otros. Dios transforma el corazón del creyente. Un grano guardado permanece solo. Puede verse sano y completo, pero no produce vida. No ejerce su propósito. Recordemos Jesús y la maldición de la higuera. En ese tiempo era momento de que hubieran rasgos de florecer y hubiera al momento fruto. No era que Jesús no tenía nada que hacer y dijo: pues voy a maldecir higuera. Necesitaba darle una enseñanza a los discípulos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que en una de las etapas tienes que estar actualmente.
o estás floreciendo, o estás dando fruto, pero Jesús dijo que también va a podar esos frutos para que den más frutos. Le comentaba el pastor que en el Tono hay un viñedo y ellos suelen plantar cada 10 pies una mata de vid. Pero ¿qué sucede? Ellos nos ponen unos tensores largos que pueden tener una milla y ellas según van creciendo se van enroscando. ¿Qué sucede? Que ellos ponen las puntas de ellas, porque entre medio de las puntas, con la salvia que ellas botan, se unen. Y entonces ya no es diferentes vid. A lo largo del tiempo se vuelven una. Así como Cristo nos mandó a hacer uno en él como cuerpo de Dios, iglesia. aleluya. Hoy somos una sola vida en Cristo Jesús dando mucho fruto. No te victimices, no te veas por menos, porque el hermano tú piensas que va más al frente. La realidad es que tú has visto carros a veces que parecen de una forma, pero por dentro su motor no está bien. Mírate tú, introspeccionate tú, no te compares con nadie, porque ya Dios ha dictaminado grandes momentos y propósitos que va a cumplirse en ti. Santo Dios, aleluya. Te pregunto, en esta etapa de la predicación, ¿estás floreciendo? ¿Estás dando fruto? ¿O te rezagaste en el propósito de Dios para ti? ¿Estás solo? Solo tú lo sabes. Solo el grano, cuando es sembrado y muere, comienza a multiplicarse. Así mismo fue el Evangelio. Cuando Jesús murió, comenzó la expansión. Lo vemos cuando predicó nuestra hermana Helena, Alejandra Helena, y dijo que comenzó la multiplicación de la iglesia. Y comenzaron a predicar, y comenzaron a hablar de Cristo. Me llama la atención que como Eliseo hizo con el manto de Elías, fue como hizo Pedro. Pedro recibió poder y autoridad. Y lo próximo que pasó, hermano, fue que subió al templo, pasando por la puerta del hermoso, y encontró un paralítico. Muchos paralíticos vio ser sanos por Cristo Jesús. Quiero que piense, hermano, que si Dios te ha dado un don, te ha dado un talento, piensa como Pedro. ¿Qué hubiera pasado si hubieras pasado por alto a ese paralítico? Santo Dios. ¿Sabes que la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 14 que si el necesitado clama a Jehová, la justicia de él caerá sobre ti? Por cuanto te regocijaste pensando, este es el año agradable de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Pedro sabía que si le pasaba por el lado y no ejercía el don, posiblemente iba a caer en pecado. Sino que le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte, hermano, que Dios ha depositado grandes cosas en ti, no des por menos. Predica en tu trabajo, no te canses de predicar, de hablar. Ofrece el plan de salvación. Las cosas no dependen de si tú ayunaste, si tú hiciste o no hiciste. Las cosas dependen de lo que ya Jesucristo hizo y dijo que cuando el grano muriera iba a comenzar a dar mucho fruto. Amén. Santo Dios, aleluya. Bendito Jesús. Espiritualmente ocurre lo mismo. Muere el orgullo, nace la humildad. Muere el egoísmo, nace el amor. Muere la ambición personal y nacen los deseos de servir y vivir y aprender de Cristo. Muere el temor y nace la valentía para anunciar el Evangelio. El reino se expande cuando Cristo gobierna primeramente la vida del creyente. Dar fruto que permanecen en Jesús. No buscar únicamente resultados visibles o buscar, sino dar frutos duraderos. Él dijo, yo os elegí para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Tus frutos deben permanecer en Cristo Jesús, como dice en Juan 15, versículo 16. Esos frutos incluyen el carácter transformado por el Espíritu Santo, como nos dice Gálatas 5, 22 al 23. Los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En estos días leía un versículo y me llamó la atención que dice que la paciencia de Dios es para salvación. Entonces, si nosotros radicamos el fruto de la paciencia, quiere decir que la paciencia nos va a ayudar a salvarnos de muchos conflictos donde lo debemos estar. Amén, Santo Jesús. Y nos va a guardar para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Estos frutos, hermanos, transforman vidas, impactan vidas, tales como Jesús los empleó todos, y al sol de hoy Jesús sigue impactando vidas. Esto hace que personas sean alcanzadas con el Evangelio y discipuladas, vidas restauradas. Una iglesia edificada en la verdad es una iglesia de influencia que continúa aún
después de nuestras vidas. Hermano, nosotros tenemos un tiempo pasajero aquí, pero esta obra que ha levantado Cristo Jesús del camino Shell, aun cuando tú y yo faltemos, va a continuar, hermano. Amén, sí, Señor. Porque Aleluya. esto fue fundamentado en él. Gloria a Dios. Pregunta número 4. ¿Cómo impactamos a otros? El mayor impacto no proviene solo de lo que decimos, sino de una vida rendida a Cristo. Cuando una persona vive para sí misma, su influencia suele terminar con ella. Mas el apóstol Pedro nos enseña, segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto no es un llamado a crecer en lo intelecto y el conocimiento de letras, sino también a un crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Primera de Corintios 15 al 58, el versículo 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estar firmes, constantes, creciendo en lo del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primero de Pedro 3:16, sino santificad a Dios, el Señor, en nuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Eso quiere decir, hermano, en el Espíritu y su dirección. Y referencia ante todos los que os demandan razón de la esperanza que hay en vosotros. Todos nos van a preguntar por qué servimos a Cristo Jesús. Y como les dije al comenzar las redes sociales, sirvo a Cristo Jesús porque en Él tengo la esperanza. Amén. Porque soy un hombre que batalla igual que tú, Gracias que tiene a Dios. problemas. Mira, mi amigo, yo no levito. Santo Dios. Mis pies están sobre la tierra como están los tuyos. Pero frente a mí va Cristo primero y Él ha preparado el camino. Y yo puedo decirte, amigo, que el hombre me dice algo y lo dudo, pero si Jesucristo y el Padre amado me habla a través de la palabra, yo le creo, amigo, y camino en firmeza, porque tarde o temprano, cuando mi corazón esté preparado, se manifestará su poder y su gloria en su propósito para mí. Aleluya. Segunda de Pedro 3, 15 al 16 dice: y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia bendición. Yo quiero decirte, hermano, que este es el Pedro que caminó sobre las aguas, quien está hablando. Este es el Pedro que sanó al paralítico. Este es el Pedro que dijo: tú eres el Cristo. Este es el Pedro que Dios lo restituye de su negación. Santo. Pero este es el Pedro que en Gálatas capítulo 2 está predicando el judaísmo, y Pablo lo jala y le dice: ven aquí. Eso que tú estás hablando está fuera del contexto de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Tú vives como gentil, te escondes como gentil, ¿por qué estás predicando algo que está fuera de Cristo Jesús? Por eso Él recarga difíciles de entender. Quiero decirte, hermano, que si tú me ves y dices: oh, mira este varón, he aprendido en disciplina. Cada corrección que me ha dado, porque no me lo sé todo. Me he levantado muchas veces en la vida pasada cuando empecé a caminar contra la autoridad de la iglesia, contra mis pastores, y fue las enseñanzas y amonestaciones de ellos que me dijeron: estás mal, necesitas aprender. Pero fue mi sumisión a su enseñanza lo que abrió mi crecimiento y entendimiento a la voluntad de Cristo. Y Pedro entendió que aunque él era la columna y había caminado con Jesús, Jesús también, a través del Espíritu Santo de Dios, le había revelado la verdad a Pablo. Y por eso les dice: hay cosas, porque si tú notas, las epístolas de Pablo parecen más regaños, pero son enseñanzas. Amén, Santo Jesús. Así como Jesús le enseñó cómo era la única forma de llegar al cielo. La Biblia no está escrita en contexto humano, sino que está escrita en el lenguaje del Espíritu del Reino. Te adoramos, Rey. Todos los hombres, mujeres de la Biblia tienen una cosa en común: Dios y la metanoia. Esto abarca la transformación mediante el Espíritu Santo de todo su ser, mente
corazón, alma e incluso su cuerpo, como vemos en los milagros de Jesús, en sus sanidades, con el propósito de anunciar el reino de Dios. Lo vemos en el hermano. ¿Sabe cuánta gente supo que Brian se enfermó de la piedra? ¿Sabe cuánta gente va a testificar ahora que Jesucristo lo sanó? Ese era el propósito de los milagros. Si no hay milagros sin propósito. Aleluya. Santo Jesús Dios. no estaba sanando paralíticos. Mira que el paralítico del estanque de Betsaida le dijo: no tengo a nadie. Jesús dijo: no hay mejor amor que este, el que da la vida por un amigo. Aleluya. Parece que este hombre no tenía amigos que lo acercaran al pozo cuando el pozo se agitaba, pero llegó el amigo fiel por excelencia, Jesús, y le dijo: tú quieres ser sano, levántate, toma tu lecho y anda. Santo Dios. Así que vemos a Jesús como un amigo fiel. Así que quiero decirte, amigo, que los propósitos de Jesús era que ese paralítico se levantara y le dijera a otro paralítico: tranquilo, que Jesús te va a sanar. Vemos que Jesús, cuando rompieron el techo aquellos 4 amigos, no hago la fe del paralítico, hago la fe de ellos, porque posiblemente el paralítico venía quejándose. Y tenemos que entender, hermano, que en un momento dado, en este capítulo 12, si leen empezando el capítulo, es cuando Lázaro es resucitado. Y en un momento dado Jesús dijo: me quedo 2 días más aquí, en Galilea. Ahora subamos a Judea. Y eso es lo primero que dijeron los discípulos: Señor, allá nos van a pelear, ¿para qué vamos para allá? Si la última vez por poco te matan. Y Jesús le dijo: ¿acaso el día no tiene 12 horas de luz? Los que andan en luz no tropiezan, pero aquellos que andan en tinieblas tropezarán. Mira que no es algo egoísta de Jesús, es una doctrina, una enseñanza contundente, que los que no tienen luz no van a entender los propósitos del reino. Pero dijo Jesús: ustedes son luz en medio de tinieblas. Somos nosotros los que llevamos la luz y la vemos la mentalidad. Y aún cuando ellos tengan una actitud hostil, nosotros seguimos confiando en aquel que dijo que había vencido, que dijo: consumado es. Amén. Es necesario el tiempo de expansión y crecimiento, de preparación, la muerte del intelecto humano y su conocimiento sobre este mundo, del egoísmo, de nuestra propia prudencia y sabiduría humana, de nuestras opiniones, para dar tiempo y espacio y dar paso al pleno conocimiento de Dios en nuestras vidas. Con esto acabo y es la conclusión, hermano. Nuestras mayores etapas de crecimiento y conocimiento en Dios y en Cristo Jesús no ocurrirán en el pleno conocimiento intelectual de la Escritura solamente, sino también mediante el Espíritu Santo, a través de una vida en devoción, compromiso diario, oración, ayuno, lectura de la palabra, al vivir en pruebas, castigos, persecuciones, aflicciones, en tiempos de desierto, en tiempos de silencios terapéuticos, sobre preguntas de Dios con que contestará en su tiempo perfecto, ante peticiones no olvidadas, sino que están en preparación de su manifestación. Santo Dios, aleluya. Nuestro mayor aprendizaje será caminando de la mano con Jesús. Entre los afanes del mundo no lo logrará, pues todo buen discípulo aprende de su maestro y practica y ejerce lo aprendido. Hoy día le dice a su iglesia: prepárate, no temáis, manada pequeña, porque a vosotros el Padre le ha placido dar el reino. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es tiempo de expansión, de multiplicación, de siega, de recoger frutos, tiempo de jubileo, pues el reino de Dios está entre nosotros y en nosotros. Pero cuando vives para Cristo, Dios puede usar su vida para bendecir a generaciones. Eso fue lo que ocurrió cuando Jesús muere. Pareció una derrota, pero produjo millones de discípulos a través de los siglos. También ocurrió con los apóstoles. Su entrega permitió que el Evangelio llegara hasta nosotros. Amén. Nuestra entrega va a hacer que la expansión del Señor llegue hasta los confines de los cielos. Sí, Señor, aleluya. Si no se sabía del camino, ahora van a saber quién es el camino. No porque es una mega iglesia, sino porque está fundamentada en la palabra de Cristo. Sí, Señor, aleluya. Bendito Jesús. Hasta aquí mi parte. Ahora con nuestro pastor Héctor David Félix. Aleluya.
Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Dios. Gloria a Dios. Nos posamos, aleluya. Como Dios ha ido llevándolo a su palabra, aleluya. Nos ha ido ministrando a través, aleluya, de su palabra. Con cada mensaje. Muere, crece para dar fruto para la expansión. Yo, el predicador, estamos honrando al Padre. Estamos sirviendo. Amado hermano que estás a través de las redes sociales. Estamos honrando al Padre. Estamos sirviendo. Dios te dio dones. ¿Para qué? ¿Para tenerlos sentados en tu casa? ¿Para qué? Para decir yo tengo este don y aquel don. Yo te di un don, aleluya, para tú ministrarlo. Aleluya, para tú ser responsable de lo que Dios puso en tus manos. Los talentos que Dios te ha dado. ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Estás sirviendo? ¿O estás usando tus talentos solamente para tu beneficio y nunca para beneficio del Rey de Reyes y Señor de Señores? Dios te está llamando, aleluya, a servir. Estamos honrando al Padre, sirviendo. Pastor, ¿qué usted habla? ¿De qué me hablas, pastor? Te estoy hablando, aleluya, del reino. Hay que servir en el reino. Hay que servir, aleluya, en este mundo. Hay que servir en una iglesia. Hay que someterse a la palabra. Hay que buscar, aleluya, ser imitadores de Cristo. Dice, aleluya, la palabra que hasta que la semilla no muere, aleluya, no da fruto. Nadie que no muera a la vieja manera de vivir no puede nacer de nuevo. Es imposible que tú quieras nacer de nuevo sin morir al viejo hombre o a la vieja mujer. Es imposible que tú quieras nacer de nuevo con los mismos, aleluya, el mundo viciado, aleluya, que vivíamos antes en el mundo. Dios te está llamando, aleluya, con urgencia a trabajar. Dios te está llamando, te está sacudiendo la cuna, aleluya, donde el enemigo te ha dormido, donde te has quedado en tu casa, donde te has buscado, aleluya, tu comodidad primero que servirle a Dios. Dios te está llamando, estamos en tiempos finales, aleluya, y la iglesia necesita levantarse, y la mies es mucho y los obreros son pocos, y tú tienes un talento y lo tienes sentado en tu casa, y tú tienes un don y lo tienes sentado en tu casa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Dios te va a llamar a cuenta, aleluya. Cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores a preguntarte, no le vas a decir, yo enterré ese don. Porque cuando enterraste ese don lo ensuciaste, y Dios te dio un don no para que lo ensuciara, sino para que lo manejara, aleluya. Dios es el predicador que prepara tu altar. Para adorar a Dios tú tienes que tener un altar, aleluya. Son altares vivientes, aleluya. Pero el Señor quiere un carnero trabado, un zarzal para ti. ¿Qué quiere decir esto? Aleluya. Que cuando Abraham, aleluya, fue a sacrificar a su hijo, aleluya, iremos, adoraremos y volveremos. Ya Dios tenía un carnero trabado en un zarzal allí esperando al momento preciso para que se diera ese sacrificio. Ya Dios había provisto. Dios te está hablando, Dios está buscando, aleluya, a llamar tu atención, aleluya. ¿Dónde estás enfocado? ¿Estás enfocado en tu problema? ¿Estás enfocado en tu conmiseración? Llorando, aleluya, por lo que estás pasando y nunca viendo más arriba. Estás engrandeciendo el problema cuando Dios te está diciendo, yo tienes un Dios grande, tienes un Padre que te ama y que te quiere mucho, aleluya. Esta leve tribulación va a producir en ti un más excelente y poderoso peso de gloria, pero tienes que reconocer, aleluya, que yo estoy contigo. No puedes mirar hacia otro lado, aleluya. No puedes dejar pasar la situación, aleluya, sin reconocer, aleluya, que yo soy el que soy, que yo soy el grande, que yo soy el omnipotente. Cuando nosotros somos llamados a amar a nuestro prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, que a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo, tienes que predicarle de Cristo. Tú no puedes decir que amas a un pana, a un amigo, a alguien que tienes y nunca le has hablado de Cristo.
Haga cuenta, haga revisión de las personas que usted ha conocido o que Dios le da la oportunidad de conocer, aleluya. ¿Cuántas veces les ha hablado de Cristo? Hay gente que le teme hablar de Cristo a la gente para que no le saquen el cuerpo. Porque a veces la presión de grupo es mucha, aleluya. Y dice, no, si les hablo de Cristo, van a decir que estoy loco. No importa lo que hablen y lo que digan de ti. Dios te llamó para un tiempo, te preparó, te dio dones, aleluya, te dio ministerio, aleluya, para que seas tú manejando, aleluya, con cautela lo que Dios te ha entregado en tus manos. Donde está el rey, ahí está el reino. Nosotros llevamos, aleluya, el Espíritu Santo dentro de nosotros, aleluya, el reino. Y ese reino, aleluya, hay que esparcirlo, y hay que testificar, y hay que hablar, no importa, aleluya, lo que el mundo diga, tenemos que morir a nosotros. Dice la Biblia, aleluya, que el grano que no muere queda solo. Si el grano no muere, queda solo. Pero si muere y muere, da mucho fruto. Tenemos que dar fruto, iglesia, tenemos que dar fruto, amado hermano, que está retraído a través de las redes sociales. Dios te está llamando con urgencia. Dios quiere que tú vuelvas a reunirte. Dios quiere que vuelvas, aleluya, a ministrar, aleluya. Dios quiere, aleluya, que seas tú poniendo en práctica todo lo que Él ha entregado en tus manos. Aleluya, porque un día, aleluya, no vamos a tener excusa. El diablo nos trata de entretener con muchas cosas. Aleluya, el diablo nos trata de entretener con problemas, con situaciones. Aleluya, hasta con bendiciones. Tenga cuidado que la bendición la esté entreteniendo más de la cuenta, aleluya. Y no mire hacia arriba y no reconozca, aleluya, quién es el dador de todo, aleluya. A quién tú le debes todo, aleluya. Porque a Dios tú no le debes un 10%. A Dios tú le debes tu vida, le debes tu familia, le debes, aleluya, todo lo que tú eres y lo que puedes alcanzar, aleluya, se lo debes a Dios. Amado hermano, que estás a través de las redes sociales, Cristo está llamando, aleluya. Te está dando la oportunidad de escuchar un mensaje, aleluya, en el que te invita a morir. El que quiera seguir después de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y eso es la guerra más dura que usted tiene, no es con el diablo, es con nosotros mismos. Aleluya, para poder nosotros negarnos a nosotros mismos tenemos que estar claros y ser intencional, aleluya, y ponerle a Dios las cosas. Dios, yo no puedo negarme a mí mismo, aleluya, ayúdame. Porque el orgullo, aleluya, es, aleluya, la batalla máxima que tiene el cristiano. Dios te está llamando, aleluya, y te está dando la oportunidad en vida de coger donde tú vas a pasar tu eternidad. Ya basta de juego, ya basta de dejar para luego. Un día voy para la iglesia, ya basta de dejar para luego, aleluya, un día le voy a servir al Señor. Dios te está llamando y es ahora. Ven como tú estás, aleluya, no importa la situación que tú estés pasando, ven ahora, aleluya. Los tiempos se acortan y quizás no haya mañana. Cristo te está llamando. Aleluya. No lo tengas en menos. Amada iglesia, ayúdenme a orar, vamos a estar puestos de pie. Pero el esposo de mi prima Nedian Cruz, él se llama Iván Morales Lubriel. Iván Morales Lubriel sufrió, aleluya, 2 strokes. Estuvo al borde de la muerte, ya salió, aleluya. Y está trabajando con eso. Los médicos le auguran algunos 6 meses de recuperación. Pero para Dios no es nada imposible, aleluya. Para que sea, aleluya, Iván Morales, aleluya, tocado por el Señor, para que toque su mente, para que toque su corazón, no solamente su salud, toque su mente y su corazón, para que se puedan alinear al plan y el propósito de Dios. También queremos orar por Dafne Pérez, aleluya. Le diagnosticaron cáncer en el cerebro. Pues yo conozco un Dios que sigue haciendo milagros. Yo conozco un Dios que para Él no hay nada imposible. Yo conozco un Dios, aleluya, que no hay nada que lo detenga, aleluya. Y a Él clamamos sabiendo y entendiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y la oración del justo puede mucho. Amantísimo Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia te presentamos, Padre Santo. A Iván, tú conoces su levantar como su acostar. Y te pido que seas tú glorificándote en medio de todo esto, Padre Santo, que ellos puedan ver tu gracia, tu misericordia, que puedan ser tocadas no solamente en su salud, Padre Santo, toca sus corazones, su mente, dale la paz que sobrepasa todo entendimiento, dale la guianza, Padre Santo, a su esposa, que ellos puedan entender, Padre Santo, que estando en ti hay bendición, Padre Santo, que seas tú ayudando cada día, Padre Santo, ministra sus corazones, Padre Santo. Oh Jehová Dios de los ejércitos, yo te lo pido, Padre Santo, ellos son para tu gloria y tu honra tuyo, Padre Santo. Mira, Dafne, Padre Santo, tiene un diagnóstico de muerte, pero para Dios no hay nada imposible.
posible. aleluya. Aleluya, a ti clamamos, Señor, sabiendo y ponemos en entendiendo tus que tú tienes manos, plan y Dios. propósito en todo. Te pedimos, Obra, Padre Dios. Santo, que por tu gracia, tu misericordia Te y lo por tu suplicamos, amor a ti Dios, rogamos, Padre Santo, aleluya. y utilizamos el mutuo acuerdo para pedir por Daphne, Padre Santo, y por Te Iván, ponemos para que en seas tus tú manos, glorificado Dios, una vez más, para que para tenga ti un no hay nada testimonio imposible, poderoso de Jesús. lo que tú sigas haciendo el sol de hoy Son para tu tuyos, gloria y tu honra. Te lo Dios. presentamos todo en el nombre de tu Hijo, Bendito amado Jesús, Jesucristo. aleluya. Amén, amén, y amén. Si usted necesita la oración y está a través de las redes sociales, déjenoslo saber y Amén, gustosamente amén, estaremos amén. orando por usted. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios bendiga a todos los que no pudieron llegar también, aleluya, a los que están enfermos y quebrantados, que el Señor los toque, Padre Santo, y que los levante para su gloria y tu honra. Nos vemos en la próxima semana. Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima.